levantarnos de la silla. El más hábil encontrará dónde sentarse. Regresamos en Lobo Noticias, Tronos y Cronos, en Exa FM 100.9. Comentarios y resultados de la competencia de fútbol. Todos los días a las 10 de la mañana en Lobo TV en la cancha. Chihuahua en tercer lugar en homicidios dolosos hasta el mes de mayo. En una semana, 205 choques en esta capital, 95 tan solo este fin de semana. Desmantelan casa de seguridad y arrestan a migrantes en El Paso, Texas. Aseguran autoridades fusil, cargadores y más de 1,200 cartuchos en un operativo en Coyamel, Sotol. Desalojan a empleados de Maquila por amenaza de bomba. Permanece alerta por fuertes lluvias y también por altas temperaturas. Ojinaga a 42 grados Celsius. Presentará Morena mañana las reglas para elegir coordinadores estatales. Propuesta de reforma electoral sobre paridad de género en Chihuahua llega hasta la mañanera del pueblo. Por lo pronto, Cruz Pérez Cuellar solicita someterla a Parlamento abierto. Ahora sí, pide senador Vázquez consultar al PAN para elegir candidatos. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a su programa Tronos y Cronos, los Juegos del Poder. Hoy, martes 16 de junio de este año 2026. Los saludamos con gusto a través del 100.9 de Exa en FM y claro, a todos los que nos reciben a través de las redes sociales de lobotv.com.mx. Siguen las sorpresas en el Mundial, Hugo. Así es. Agradecemos, como siempre, valor su preferencia a este proyecto periodístico y, sobre todo, el que nos abra las puertas de su hogar a través del canal 60 de Cosmo Cable. Y bien, Nicolás, efectivamente, sorpresas en el Mundial, pero también un sorpresivo panorama pronóstico climatológico. Y déjame comentarte que la Coordinación Estatal de Protección Civil pues está alertando a la población por lluvias, tolvaneras, inundaciones, pero sobre todo altas temperaturas. Y en este caso el pronóstico es de 42 grados Celsius en la región de Ojinaga, mientras que para la frontera allá en Juárez se espera que el mercurio marque los 40 grados Celsius. Para el resto del estado, bueno, pues es un poco más bondadoso el tema del clima, ya que pues se han estado generando una serie de precipitaciones pluviales en diferentes zonas. Tan solo aquí para Chihuahua, el termómetro, el pronóstico de temperatura es de 36 grados. Así que en el caso de las tolvaneras, en el caso de las inundaciones, pues extreme precauciones al momento de conducir. No entre a los cuerpos de agua, ya sea arroyos, corrientes, ríos, porque puede venirse pues una situación que lamentar. Así, Nico, pues está el pronóstico de lluvias importantes en diferentes zonas, particularmente en la Sierra Tarahumara, como es en el caso de Urique, Batopilas y Huachochi, donde se esperan lluvias muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, granizo y fuertes ráfagas de viento. Y en el caso de las tolvaneras, pues hay zonas donde las ráfagas de viento pueden superar los 65 kilómetros por hora, como es en el caso de Ahumada, Guadalupe y Prajes Guerrero, y sobre todo los tramos donde se pueden presentar esta baja visibilidad es de Sacramento a Ciudad Juárez y de Juárez a Ascensión. Pues bueno, fíjate que ayer en la noche las lluvias sorprendieron aquí en la ciudad de Chihuahua. Sobre todo al norte de la ciudad. Estuvo bastante fuerte, de hecho, de nueva cuenta, como hace muchos años no se veía el canal del Chubíscar con bastante afluente de agua. Así es. Así es de que pues tenga precaución, aunque bien el día de hoy aquí en la ciudad de Chihuahua no hay un pronóstico fuerte, pues hay que estar con las debidas precauciones, atento, ¿ah? Pues bueno. En cualquier situación de emergencia, pues llame a 911.
Y lo que son las cosas, Hugo, en una sola semana, 205 choques aquí en la capital de Chihuahua. Seguramente en gran medida provocados por las lluvias pequeñas, ¿verdad? Pero que al momento de llover las condiciones del pavimento no son las mismas. Y bueno, por eso insistimos mucho en que tengan las debidas precauciones. 205 choques en una semana. Estamos hablando de 29 choques diarios, Nico. 29 choques diarios, imagínate. Y eso que no se han intensificado las lluvias. Tú recordarás, Nico, que aquí hemos sido muy reiterativos al señalar que hace falta una cultura vial al momento de conducir. No sabemos conducir cuando hace frío, cuando hay vialidades con escarcha o con hielo. Cuando hay lluvia, pues igual queremos ir a alta velocidad cuando el pavimento mojado pues no permite el frenado en una distancia corta. Entonces, por favor. Pero de igual manera, Hugo, hay que poner las cosas también muy claras. Sí. Hay vialidades, hay calles, hay cruceros, donde, en serio, los choques casi son a diario. No entiendo por qué, a pesar de la gran incidencia que hay de accidentes, simple y sencillamente no hay o no se modifican algunas circunstancias. Te pongo un ejemplo. La salida del Distrito 1 del Puente de la Vía Sicilia. Por la puente de Vía Sicilia y la salida del Distrito 1, ahí sobre la Vía Sicilia, es un lugar donde fácil a diario hay unos 2 o 3 choques. Entonces, ¿por qué la autoridad sigue con la misma vialidad? Y así hay varios lugares donde pues usted mismo que circula todos los días por las calles de Chihuahua se da cuenta de que los accidentes son a diario. Sí. Porque no se modifican ese tipo de lugares. Sí, claro. Afortunadamente, pues ya con la entrada en el periodo vacacional de la universidad, del sistema medio superior, pues ha bajado un poquito la afluencia de vehículos a ciertas horas en el día, pero aún hay bastantes vehículos circulando en horas pico, así que por favor tome la distancia, tome las debidas medidas de seguridad y, ¿por qué no?, hasta vías alternas para evitar este tipo de problemáticas. Pues bueno. Conduzca la defensiva. 1:36 p.m, Hugo. En otra información, el día de hoy se dio a conocer la nada honrosa o lugar donde Chihuahua seguimos en los primeros lugares de homicidios dolosos. De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública Nacional, Chihuahua se encuentra en el tercer lugar de homicidios dolosos entre el 1 de enero y el 31 de junio. De acuerdo a la información que se va a conocer hoy por la mañana en conferencia de prensa por parte de la Presidencia de la República, el primer lugar lo ocupa Guanajuato con 668 homicidios, seguido por Baja California con 592 y en tercer lugar Chihuahua. ¿Cómo ves? Con 590 homicidios del 1 de enero al 31 de junio. Caray. Perdón, no, al 31 de mayo, perdón. Está equivocado. 5 meses. 5 meses, así Estamos es. hablando de arriba de 110 homicidios por mes. Así es. Lamentable, cifra muy lamentable. Y fíjate que hoy por la mañana me llamó mucho la atención que al momento de compartir estas cifras, pues se hablaba de una reducción importante en comparación a hace 2 años, cuando llegó pues la actual presidencia de la República, y pues sí se ve una reducción, ojalá que también en la percepción y sobre todo pues en la vida cotidiana. Digo, puede ser que hayan bajado los homicidios, que bueno, es una buena noticia, pero hubo los delitos de extorsiones, secuestros, robo de autos, robo de todo. Locales comerciales, viviendas. Simplemente tú sabes que hay regiones donde no se puede circular. Como por ejemplo, allá la carretera a Coyame,
donde hoy fue localizado y decomisado pues un buen arsenal, ¿no? Sí, claro, manejan las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal un operativo en aquel municipio donde lograron el acercamiento de un fusil con cargadores y 1,200 cartuchos útiles. Es decir, pues bueno, este amigo estaba listo para cualquier tipo de batalla, para darles atención. Y mira, pues hay que decirlo, esta zona de Ojinaga, Manuel Benavides, Coyame y el corredor que viene hasta el municipio de Aldama ha estado muy, muy caliente en las últimas semanas y meses, ya que tú recordarás, Nico, hasta disparos hacen a los vehículos que transitan cerca de la caseta que se encuentra en esta carretera, debido a que hay un toque de queda. Personas que se atreven a circular a horas fuera de este toque de queda, bueno, les disparan. Lamentablemente ha habido heridos y bueno, pues hace falta mayor presencia de los 3 niveles de gobierno para resguardar a los pobladores de esta región. Pues a ver cómo van ahí las cosas, ¿no? Pues sí, pero es que te digo, echan las campanas al vuelo de que bajamos tanto y tal porcentaje. Y mira, aquí lo hemos dicho con personas que siguen al dedillo con las estadísticas, al dedillo con la información que se genera no solo en el estado, sino a nivel nacional. Y bueno, han coincidido aquí, primero, que son muchos los delitos que no se denuncian. Segundo, que efectivamente las cifras tienen un maquillaje a granel. Entonces, maquillaje a granel. ¿Cómo confiar en esta información que las autoridades no? Pues bueno, en otra información, Hugo, allá en la frontera, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos informó que desmantelaron una casa que era utilizada para ocultar migrantes en El Paso y arrestaron a 12 personas que se encontraban en dicho inmueble. Bueno, hace tiempo, Hugo, que no teníamos información precisamente de estas circunstancias, de estos eventos, porque, bueno, después de que se endurecieron las medidas ahí en El Paso, en la frontera, pues eran pocas las personas que estaban cruzando. Por eso llama la atención esta información, donde se dice que el evento fue el pasado 27 de mayo, donde se localizaron a 10 migrantes mexicanos y 2 guatemaltecos. Allá por la zona de Isleta fue donde se localizaron estas personas que estaban pues en una casa, pues esperando movilizarse más al norte, ¿no? Sí, claro, en esta situación, Nico, efectivamente ha bajado en mucho la información que se ha generado por los cruces de personas en movilidad hacia los Estados Unidos. No obstante, pues hay reportes que señalan que aún sigue este tráfico de personas de manera hormiga, no se ha detenido porque siguen utilizando túneles, utilizan escaleras hechizas y también pues hay lugares donde cortan el muro de acero que se encuentra dividiendo los dos países para de esta manera poder permitir el acceso, el ingreso hacia el territorio norteamericano. Sigue, y ahí está esta detención, que son los menos, pero sigue este tráfico de personas hacia el país vecino. Bueno, y antes de irnos a la pausa, Hugo, hace unos minutos, allá en el complejo industrial Chihuahua, se tuvo que desalojar a una maquiladora, porque pues donde están elaborando cerca de 2,000 trabajadores, ya que se reportó una alerta supuestamente de una bomba. 2,000 trabajadores tuvieron que ser desalojados y bueno, nos llama la atención porque ahí en esa zona estamos hablando de que no hay una sola maquiladora. Creo que los protocolos de atención a lo mejor no estuvieron muy bien, ¿no? Pues mira, hay una alerta, no se ha dado el reporte si fue falsa alarma o no, pero hay que estar pues atentos a todos estos protocolos de prevención, pues para evitar pues una situación que lamentar. Bueno,
Vamos a una pausa, Sí, claro. 1:44 le recordamos el teléfono en cabina, 614-142-1009, 614-142-100.9, el WhatsApp de EXA. Siga con nosotros en todas partes. Ponte EXA. El poder es como los juegos de la silla. El más hábil encontrará dónde sentarse. Regresamos en Lobo Noticias, Tronos y Cronos, en Exa FM 100.9. Seguimos con ustedes aquí en su programa Tronos y Cronos. Pues Hugo, hoy nos acompaña aquí en la entrevista el diputado Villalobos, José Luis Díaz. José Luis Villalobos, diputado del Partido Revolucionario Institucional. Muy contento viene porque dice que le ha ido muy bien. Pero bueno, allá en Coahuila. ¿No? Y aquí también. No, hombre, pues muchas gracias por la invitación, Nico, Hugo, gracias por la oportunidad de estar el día de hoy platicando con ustedes, por supuesto, con quienes amablemente nos ven, a todo su amable auditorio. Y bueno, pues contentos y motivados, echados para adelante. Sin duda el resultado que tuvimos en Coahuila es un motivo para que con mucha humildad, con mucha responsabilidad, el PRIismo nacional vea en lo que decidió el pueblo coahuilense la posibilidad de construir nuevamente la confianza ciudadana. Estamos trabajando, pero hay que asumirlo con mucha humildad y con mucha responsabilidad. Diputado, bueno, ahorita entramos el tema de Coahuila, sin duda un tema pues que cambió mucho la narrativa tanto de Morena, del PAN, de todos, porque si bien es cierto, para la gente de Coahuila no hubo sorpresas, pero para los políticos a nivel nacional sí. Bueno, pero antes de eso, ahorita el Congreso del Estado se encuentra pues inmerso en la posibilidad de hacer algunos cambios en materia electoral. Y desde luego, pues es lo que ahorita sin duda es lo más importante dentro del Congreso. Por parte del Partido Revolucionario Institucional, de la fracción de que eres miembro, Sí. ¿cuáles son o cuáles crees que deban ser algunas opciones de reforma? Primero, que son necesarias. Y segundo, pues que sean posibles, ¿verdad? Porque, digo, a lo mejor en años pasados el PRI podía proponer y hacer. Hoy tiene que proponer y cabildear, ¿verdad? De acuerdo, Nico. No, bueno, mira, el PRI fue muy claro. El PRI planteó una propuesta, una iniciativa de reforma electoral que abarca dos temas fundamentalmente. Uno de los dos temas es el poder imprimir las boletas electorales aquí en Chihuahua, que tome el control el OPLE, el Instituto Estatal Electoral, para que no haya ningún riesgo de fraude electoral como se ha dado y lo hemos visto en estados como Sinaloa, que el propio PRI lo señaló desde 2021, en Tamaulipas, en Guerrero, en Michoacán. Entonces, que se impriman aquí las boletas, que la cadena de custodia de las urnas y de las propias actas y demás, pues tenga un control local directamente. Y la segunda propuesta que hicimos dentro de esta iniciativa, que presentamos como grupo parlamentario, fue el que haya la posibilidad de que quien encabeza una planilla al ayuntamiento, que es el candidato o candidata a la alcaldía, que va acompañado por una planilla de regidores, tenga la posibilidad, si así lo determina el partido, que es, por supuesto, privilegiando el principio de autodeterminación y autoorganización, que es un principio constitucional de los partidos políticos en el país, que si el partido lo decide y el resultado no le favorece al candidato o a la candidata, puede encabezar la lista de representación proporcional de regidores, que entra siempre y cuando el partido llegue al cociente que se requiere para una asignación. Aquí es bien importante puntualizar este tema, se los platico a los dos, porque hemos visto algunas notas que confunden un poco el origen de la iniciativa, que dicen que todos los perdedores integrarían el ayuntamiento, y no es así. Sería exactamente igual el esquema de asignación con los partidos que participan en una elección y que por alcanzan una asignación, por supuesto, dentro del modelo de representación proporcional, y además que el propio partido determine que la persona que compite encabezando una planilla del ayuntamiento pueda ocupar el primer lugar en la lista de representación proporcional, por una razón importante, porque quien encabeza la candidatura al ayuntamiento como candidato a alcalde o alcaldesa, pues tiene la carga política, tiene muchas veces la carga de imagen, y es quien incluso le mete más en todos los sentidos a una campaña en la que va acompañado o acompañada
es un tema optativo, no es un tema obligatorio, lo planteó el PRI y vemos con gusto que hubo una iniciativa también de los compañeros del Partido Verde, de Movimiento Ciudadano y de la diputada América Aguilar, que en conjunto presentaron una de las distintas iniciativas que presentaron también, incluso por separado, pero esta la presentaron en conjunto, haciendo un planteamiento prácticamente muy parecido al que hace el PRI y que nos permite pues tener cabildos en donde haya liderazgos importantes que han participado y encabezado las campañas, si así lo determina el partido, y que eso le dé, pues, por supuesto, una competitividad distinta al trabajo de los cabildos en el estado de Chihuahua. Aquí no sería, digamos, un despropósito, digo, porque en todo caso también podemos plantear la posibilidad que aquellos que participen, no sé, como candidatas o candidatos a gobernador, pudieran encabezar las listas de los plurinominales a diputados. No, Porque luego, disculpa que te interrumpa, no. porque luego caeríamos a lo mejor hasta en una situación hasta de ingobernabilidad en los municipios. Porque yo como perdedor y llego al cabildo, pues te voy a hacer pues, la vida imposible tal vez para poder demostrar que mi propuesta era ¿no? Pues mira, en teoría, quienes integran una planilla pues, van en la misma boleta que el propio candidato o candidata a la alcaldía. Sí. Como estamos ahorita, quien llega en primera regiduría de representación proporcional como partido no ganador en una elección, pues tendría que hacer lo propio, ¿no? Además es un modelo que se aplica en Jalisco, en San Luis Potosí, que se utilizó mucho tiempo en Zacatecas y que funciona en Veracruz y en otros estados. Eso le da, digamos, una solidez distinta. Y además también, como se los digo, miren, ¿qué pasa? Muchas veces quien encabeza la planilla a alcaldía Sí. puede que diga, no, a mí no me interesa, yo voy por la alcaldía, no me favorece que entre la planilla de regidores. Por eso les digo que es un tema optativo. Si cada partido determinará, en conjunto por supuesto con las candidatas y los candidatos, si va en la lista de representación proporcional o no. No aplica en un caso como el que pones tú de ejemplo, Nico, que tiene que ver con una candidatura a gobernador, porque la propia ley electoral sí tiene que tener una modificación, pero establece que tú no puedes competir para dos cargos distintos en una misma elección. Aquí como planilla del ayuntamiento, simplemente si tú no ganas, tiene la opción el partido de dentro de la misma planilla que va acompañada por una lista de mayoría relativa y una de representación proporcional, pues en el caso de que sea un resultado adverso, pues puede entrar por representación proporcional. Y si ganara el candidato con su planilla de mayoría relativa y alcanza una asignación de representación proporcional, pues en automático se recorre la lista, entra el suplente o se recorre la lista para poder darle un espacio a quienes venían en esa vía de representación. Entonces, sí hay quien dice, y sobre todo, mira, yo te lo diría con mucha franqueza, quienes son alcaldes o quienes han sido alcaldes o quienes aspiran a una alcaldía, dicen eso, dicen, oye, pero ¿cómo voy a tener a mi adversario en el cabildo, en la mesa? Bueno, yo lo que creo es que si la ciudadanía nos da la confianza y la mayoría de la votación, pues tenemos el compromiso de demostrarle a la ciudadanía, a la integración y a los opositores al proyecto que nosotros encabezamos, que vamos a dar resultados. Eso incluso yo diría que si lo veámoslo desde el lado positivo, no pensémoslo como quien llega a la silla y dice cómo tener allá al adversario, sino veámoslo como ciudadanía, que podamos decir, mira, pues va a tener a alguien que va a estar vigilando que cumpla con los compromisos, y como ciudadanía es lo que debería de interesarnos a nosotros. Y el otro punto es que pues esta propuesta pues chocaría con la que está haciendo Morena, porque Morena está proponiendo que, elección directa que exista elección directa de regidores. Y ahí, pues entonces... Pero ¿cómo? Morena está siendo muy incongruente, Nico, Hugo, se los digo a los dos y a quienes nos ven. Sí. Porque, a ver, además esta propuesta no riñe contra lo que al menos Morena ha argumentado respecto a de asignarse los espacios de representación proporcional, porque estamos hablando de que quien participaría directamente haciendo campaña con la ciudadanía tendría la posibilidad de acceder a un espacio. Esa es la primera, no riñe con esa parte que ellos argumentan. Y segundo, para mí es incongruente lo que ellos plantean, porque recordar que esta obligación que hoy tenemos y que tenemos que trabajar en esta reforma electoral, el PRI lo ha manifestado, nosotros no estamos a favor de que se dé esto.
Esto se da en estados como Nayarit, por ejemplo, y genera una complejidad electoral muy distinta a lo que vive en Chihuahua. Y luego Morena se atreve, lo ha dicho en el debate en el Congreso del Estado, a cuestionar y a señalar que el sistema político mexicano es carísimo. Ellos hablan de que no, es que es carísimo. Y le están sumando un gasto más. Porque estamos sumándole gastos, más recursos. Tiene que haber recursos para que hagan campañas. Entonces, por supuesto, entonces estamos hablando de una incongruencia en el debate. Ellos lo que están buscando es, por ejemplo, en municipios como Chihuahua, en donde no tienen la representación y tienen muy identificados algunos espacios dentro del municipio en los que pueden competir, pues lo que están buscando es tener una mayor representación para hacer un contrapeso. Pero eso lo hacen con un objetivo personal específico, no por abonar al modelo democrático, porque ellos mismos argumentan por un lado que es carísimo el sistema político, que hay que recortar los espacios y que por eso van a ser más chicos los ayuntamientos. Y por otro lado, quieren encarecer el proceso electoral con más boletas, con más recursos, con más urnas, con más dinero que se requiere para la organización electoral. Una campaña en la que se habían proyectado, por ejemplo, aquí en Chihuahua Capital, 11 demarcaciones. Pues necesitas tener candidatos en las 11 demarcaciones. Necesitas gastar recursos para la promoción del voto. Necesitas también tener una boleta adicional en cada demarcación. La capacitación a los La capacitación, y tienes que ampliar la estructura de organización de los CAEs y demás estructura que manejan los órganos electorales. Entonces, es incongruente, es un objetivo el que ellos tienen en particular en los municipios en donde no tienen representación y sobre todo, por ejemplo, vemos municipios como Juárez, ¿no? En donde ellos, pues, las casillas, donde ellos, y vemos los resultados que se tuvieron, por ejemplo, en el 2024, en donde por muy amplio margen, casillas en donde no había una participación tan alta como lo hubo en el 21, por ejemplo, pues subieron un 400% de participación, cosa que parece imposible, ¿verdad? Pero bueno, nosotros lo hemos señalado y lo hemos dicho, ¿no? Lo hacen en todo el país, lo hacen aquí en Chihuahua, especialmente en Ciudad Juárez, y nosotros tenemos una postura muy clara. No es Chihuahua un estado en el que se deba hacer un modelo como ese, y nosotros lo hemos fijado como postura desde el Partido Revolucionario Institucional. Diputado Villalobos, me va a regañar Hugo, pero ni modo. No vas a dejar. Te voy a dejar una pregunta porque nos vamos a hacer una pequeña pausa. De acuerdo. Vimos al cierre del periodo ordinario que ya no se podía hacer nada en el Congreso. Ya estaban demasiados polarizados, caldeados, demasiado tenso, perdón, el ambiente. ¿Habrá posibilidades de que antes de que termine este mes podamos llegar a una reforma electoral en Chihuahua? Pues estamos obligados a ello. Pero de regreso lo vemos, ¿te parece? Claro que sí, vamos a un corte, siga con nosotros. Está en este momento aquí en cabina el diputado José Luis Villalobos. Si tiene alguna pregunta, algún comentario que hacerle, ya sabe, el teléfono 614-142-1009 para que se comunique a través de un mensaje de texto o de audio. En todas partes. Pontexa. El poder es como los juegos de la silla. El más hábil encontrará dónde sentarse. Regresamos en Lobo Noticias, Tronos y Cronos, en Exa FM 100.9. Estamos con ustedes aquí en Tronos y Cronos. ¿Me permite hacer la pregunta que es pendiente? Sí, claro. ¿Hay condiciones reales para llegar a una reforma electoral? Pues la próxima semana, porque ya la próxima semana tiene que salir. ¿Existen las condiciones del Congreso local? Yo creo, Nico, que debe de generarlas el consenso político. Tenemos nosotros como integrantes de los distintos grupos parlamentarios que generar las condiciones para que haya una reforma electoral que necesita sin duda el Estado. Se está trabajando, estamos en plática. Nosotros incluso como grupo parlamentario tenemos una reunión más tarde para ver y analizar las propuestas que han presentado las distintas fuerzas políticas, ver qué de esas propuestas y de esas iniciativas es viable que podamos acompañar como grupo parlamentario. Vamos a hacer un análisis para fijar una postura y por supuesto estaremos impulsando lo que nosotros presentamos también como grupo. Me parece muy importante legislar sobre todo en temas como el que tú mencionabas ahorita, que tiene que ver con la cuestión de las demarcaciones, por cómo está hoy integrada la ley electoral que obliga a que tengamos una elección directa para regidores. Tenemos que arreglar esa parte y tenemos que atender algunas otras cuestiones que son importantes para el Estado. Todas las legislaturas
¿hay alguna modificación, hay alguna actualización? Yo creo firmemente que la ley electoral de Chihuahua tiene que tener varios cambios. Me parece que el momento político que vivimos en el país nos obliga también como entidad a blindar los procesos electorales. Vimos lo que pasó en Coahuila y lo puse de ejemplo ahorita, sé que lo vamos a platicar, pero ¿qué es lo que hace Morena cuando no le favorece el resultado? Descalificar la elección, descalificar el resultado, aunque les hayamos ganado por 30 puntos. Entonces nosotros como entidad hoy tenemos la oportunidad de mejorar el modelo electoral y de blindar lo que será el proceso electoral local en el 2027, que será concurrente con un proceso federal para renovar y para volver a elegir a las y los candidatos a diputados y diputadas federales en los 300 distritos electorales más los 200 de representación proporcional. Pero sin duda nosotros tenemos la obligación como órgano legislativo local de poner las condiciones para tener un proceso electoral que nos dé certeza jurídica a las y los ciudadanos en Chihuahua. En este caso, diputado Villalobos, uno de los temas, pues tú hablas, prácticamente lo podemos decir, de un esquema utópico, porque tú apuestas a la política, tú apuestas a llegar a acuerdos, pero en este caso, como decía bien Nicolás hace unos momentos, la situación se ha polarizado mucho al interior del Congreso local, ha habido ajustes ahí, que ha renunciado una integrante de Morena, ustedes, lamentablemente falleció el diputado Chacón y el suplente se fue a la bancada azul, o sea, ha habido una reconfiguración, pero para este tema en particular de la reforma electoral, ¿se requiere mayoría calificada? ¿Se requiere mayoría simple? ¿Cómo percibes tú los números al interior para poder llevar algo, sacar algo bueno, pues, en este corto tiempo que tenemos? Pues bueno, mira, es una muy buena pregunta, Hugo, me parece interesante el planteamiento que haces y es importante que la gente sepa cómo funciona el proceso legislativo. Para los cambios constitucionales que pudiera considerar alguna de las iniciativas, sí requerimos las 2/3 partes, que son 22 votos de los 33 integrantes del Congreso del Estado. Para los cambios legales, para la ley electoral del Estado de Chihuahua, se requiere mayoría simple. ¿Sí? Entonces eso es importante tenerlo claro. Hay algunos... Pero tiene que estar listo finales de mayo. Exacto, para que sea finales de junio. De junio. Tenemos hasta finales de junio para, acuérdense que son 90 días antes del inicio del proceso electoral local, que va a iniciar la primera semana del mes de octubre con la instalación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. El proceso electoral federal va a iniciar la primera semana de septiembre, que por supuesto este proceso electoral federal pues, será en todo el país y los procesos locales pues, tienen sus propios calendarios, van a iniciar a partir de octubre y van a venir progresivamente, escalonadamente instalándose en los distintos estados del país. Vamos a elegir, recuerden, para quienes nos ven y quienes nos escuchan, 31 congresos locales. Este año se eligió el de Coahuila solamente, fue la única elección que hubo. Vamos a tener más de 1,500 ayuntamientos que se van a elegir en el país. Vamos a tener 17 gubernaturas, que será importante también entender esta parte, incluyendo por supuesto Chihuahua, y vamos a tener los 300 distritos electorales federales, que son las demarcaciones territoriales y que complementan a 200 diputados y diputadas más que entran por la vía de representación proporcional. Y bajo esta idea, pues es bien importante también dejar claro que nosotros tenemos hasta finales de junio, prácticamente, digamos que si el proceso electoral va a empezar el 7 de octubre, pues tendríamos hasta el 5 de octubre más o menos, que son los 90 días que marca, de julio, que marca la propia legislación electoral, pero nosotros estamos teniendo como plazo real pues el último día de junio, ¿no? Entonces, estamos trabajando, estamos buscando encontrar las coincidencias entre los distintos grupos parlamentarios representados en el Congreso del Estado. Si bien es cierto, cada grupo, cada fracción, cada representación de cada instituto político que se encuentra identificado o participando en el Congreso del Estado tiene una postura, tiene una propuesta. Prácticamente todos los grupos han hecho propuestas, y de lo que se trata en política, sí, apostamos siempre desde el PRI, Hugo, para responder de manera expresa a tu pregunta, desde el PRI siempre buscamos construir acuerdos y consensos, y creemos que siempre ese camino es la ruta para hacer política y para llegar a encontrar esas coincidencias que nos puedan ayudar a mejorar este marco normativo electoral en Chihuahua, y que por ende se vea reflejado todo este trabajo
de reforma electoral en un resultado positivo para la ciudadanía, en donde haya certeza, en donde haya certidumbre de cómo se lleva a cabo el proceso electoral local. Y esa es la obligación y ese es el compromiso que tenemos desde el Partido Revolucionario Institucional. Son muchas las iniciativas que se han presentado por parte de los grupos, por parte de las y los diputados, y nosotros, como les decía, estamos en el análisis para poder identificar qué propuestas son viables y qué sí puede acompañar el grupo parlamentario del PRI, para luego sentarnos con las demás fuerzas políticas e ir construyendo coincidencias. Yo lo que les puedo asegurar, porque además así es en la democracia, es que la mayoría va a tomar la determinación de si hay o no hay una reforma electoral. Creemos que tiene que haberla. Y también la mayoría definirá en qué temas es viable reformar la ley electoral e incluso cambios constitucionales y qué propuestas también no atienden en este momento las necesidades de acuerdo a las posturas de los distintos grupos parlamentarios. En este caso, diputado, un tema rápido. En este caso, vemos, como usted lo ha comentado ahorita, hay grupos que tienden hacia su propio interés, como es el caso de la elección directa de regidores. En este caso, hay otros que están aprovechando la coyuntura ahorita de una campaña nacional de narcogobierno y están apostándole a dejar fuera a las personas que tengan vínculos con el crimen organizado, pero también vemos que hay propuestas donde pretenden dejar al adversario fuera a través de supuestas paridades de género, etcétera. Pero tú acabas de mencionar algo muy importante al inicio de tu participación. Hablas de un principio de autodeterminación de los partidos políticos, es decir, a quiénes postulas, qué buscas, cómo organizas internamente tu partido. En este sentido, con todos estos intereses en juego, ¿sí habrá forma de llegar a coincidencias? Pues vuelvo a lo mismo, yo creo que vale la pena que cada grupo parlamentario, tanto quienes proponen como quienes revisamos, nosotros ya tenemos una propuesta clara que planteó el Partido Revolucionario Institucional. Creo que habrá cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo o en las que no vamos a acompañar. Y eso se quedará a un lado. Y eso, por supuesto, al no tener la mayoría que requiere para hacer el cambio legal o constitucional, pues no habrá de transitar. Y dentro de todas las propuestas, que también son muy diversas por parte de los distintos grupos, estoy seguro que habrá coincidencias en las que podamos transitar por lo menos los votos necesarios que son representados por los distintos partidos al interior del Congreso para lograr los cambios legales o, en su caso, si fuera posible, algún cambio constitucional. Nosotros estamos revisando cada partido, cada grupo parlamentario, cada representación de partido dentro del Congreso ha presentado de manera muy puntual iniciativas y propuestas. Estamos en ese análisis y claro que, como se da en el ejercicio parlamentario, en la práctica parlamentaria, habremos de tener esas reuniones para ir marcando coincidencias, para ir marcando una propuesta definida, sin duda en la Comisión de Gobernación, que es en donde se va a discutir el tema de la reforma electoral. Pues habrá posturas encontradas, ¿no?, respecto a los distintos temas, pero será ahí, en el pleno y en el seno de esta comisión, en donde aún quienes no tenemos una participación directa como integrantes, pero tenemos voz como diputados del Congreso, habremos de dar el debate, dar la discusión, de revisar y analizar propuestas, y desde ahí se irá definiendo, pues, qué es viable que pueda transitar primero en la comisión, que es importante decirlo. No es pasarlo directamente a un periodo extraordinario, sino tiene que pasar primero este dictamen por un acuerdo de la comisión que tiene 9 integrantes, que tiene que ser aprobado por la mayoría de los 9 integrantes de esta comisión, y una vez aprobado en la comisión, habiéndose discutido las distintas propuestas de todos los grupos, pues lo que haya sido aprobado por mayoría pasará a su vez al pleno y ya se verá en el pleno, pues, porque también hay que dejar clara esta parte, ¿verdad? No solamente es presentar, se presenta, se discute, se define un dictamen, se aprueba en comisión, lo que se quede fuera y no haya transitado en comisión no entra a discusión al pleno, y cuando pasa al pleno, pues dependiendo del tipo de reforma que se dé, si es legal, con mayoría simple, y si es constitucional, con 2/3 partes, que serán los 22 votos de diputadas y diputados del Congreso del Estado. Entonces viene todavía, digamos, un camino que llevar a cabo, viene un proceso de acuerdos y consensos que también se verá reflejado en la Comisión de Gobernación, y una vez que se llegue a un acuerdo por mayoría, como tiene que ser en democracia, pues se irá al pleno para su aprobación o para su no aprobación, tendremos que... Diputado,
prácticamente se nos acabó el tiempo, pero no me quise quedar con una pregunta. Adelante. La otra carrera que tienes es el comité de organización De afiliación del Partido Revolucionario Institucional. Un trabajo muy, muy importante en todo el país. Con los resultados de Coahuila y en vísperas del 2027, ¿el PRI mejorará su participación política en México? Mira, yo te lo digo a ti, Hugo, se lo digo a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Precisamente en esta responsabilidad que tenemos en el Comité Ejecutivo Nacional, por supuesto siempre conjugada con la responsabilidad que tenemos en el Congreso del Estado, que es una prioridad para mí atender la responsabilidad legislativa. Aquí mismo en Chihuahua estamos de manera permanente cerca de la ciudadanía, en el territorio, escuchando las necesidades de la gente, pero en esa gira nacional que estamos ahorita inmersos, en la que llevamos ya 14 entidades visitadas, tenemos ya varios años en la responsabilidad y hemos recorrido el país en distintos momentos políticos de México. Nos ha tocado la elección presidencial del 18, del 24, muchas elecciones locales. Yo hoy puedo decirles, sin temor a equivocarme, que hay un punto ya de comparación entre lo que fue el PRI en el gobierno, a nivel local en muchos estados, incluyendo Chihuahua, y a lo que fue el PRI también en el gobierno de la República, con lo que hoy vemos con este gobierno que ha sido una desgracia, que ha sido una tragedia para México y que viene de un régimen que el PRI lo ha dicho desde hace mucho tiempo, vinculado y que ha pactado con el crimen organizado como es Morena. Vemos cómo hay una crisis de inseguridad como nunca la habíamos tenido en México. No hay infraestructura, no hay inversión pública, no hay medicamentos, no hay consultas médicas, no hay estancias infantiles, no hay escuelas de tiempo completo, no hay apoyo para los productores del campo. Vemos aquí en Chihuahua cómo está cerrada la frontera a la ganadería. Chihuahua, el principal productor y por supuesto el número uno en exportación de ganado, cómo se ha visto dañada la economía de las y los chihuahuenses, pero así está en todo el país. Entonces, la gente voltea a ver nuevamente al PRI. El PRI, y lo decimos con mucha claridad, no hemos sido perfectos, hemos por supuesto cometido errores. Los errores tienen nombre, tienen apellido, tienen credencial de elector, y nosotros como instituto político hemos hecho siempre todo lo posible y hemos trabajado de manera incansable por darle resultados a la gente. Y eso es lo que hoy estamos buscando, Nico, Hugo, estar cerca de la gente. Somos una dirigencia nacional de territorio, no de escritorio. Cuando visitamos los estados, lo hacemos como aquí en Chihuahua, vamos al seccional, vamos a la colonia, vamos al ejido, escuchamos Diputado, a la gente. perdón que te interrumpa, pero a ver, como el fútbol, en Coahuila fue 16-0. Sí. En México, de los 300 diputados, Bueno, de los 300 diputados, ¿cuántos realmente son con posibilidades? Bueno, estamos en ese análisis. No te podría decir yo una cifra ahorita, y también lo digo con mucha claridad. No podemos confiarnos de un régimen que utiliza el crimen organizado para ganar las elecciones. Entonces nosotros estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para arrebatarle la mayoría calificada a este régimen autoritario de Morena, y hacemos el llamado a la ciudadanía, como ya lo hizo nuestro presidente nacional Alejandro Moreno, a un bloque opositor para poder evitar que ganen las 17 gubernaturas y que ganen la mayoría en el Congreso. Pues vamos a ver cómo nos va, cómo le va al PRI en el 2027. Vamos a trabajar todos los días. Gracias. Vamos a un corte en todas partes. Contexa. Gracias. El poder es como los juegos de la silla. El más hábil encontrará dónde sentarse. Regresamos en Lobo Noticias, Tronos y Cronos, en Exa FM 100.9. Gracias por seguir aquí en Tronos y Cronos, el juego del poder. Y bueno, Nico, pues se quedaron varios temas ahí con el diputado Villalobos, pero luego los iremos atendiendo. Y también hay varios temas políticos en la grilla, que nunca claro, falta. sí. Bueno, el día de ayer, la comparecencia que dio el presidente fronterizo Cruz Pérez Cuellar en el Congreso del Estado, no sé si salió muy contento, muy envalentonado, qué pasó, pero hoy mandó ya la respuesta sobre esta pues posible iniciativa. Digo, bueno, es una iniciativa, una posible cambio. Tú recordarás que el Partido de Acción Nacional quiere en esta reforma electoral poner que exista paridad de género en la designación de candidaturas al gobierno del Estado. Es decir, en el caso, por ejemplo, que si la elección pasada 2021. Morena propuso a hombre, para el 27 tendría que ser mujer.
Para el PAN, pues muy cómodo, ¿verdad? El 21 fue mujer y para este año sería hombre. Y bueno, ante esta pues iniciativa, hasta este momento iniciativa, Cruz Pérez Cuellar hoy envió un propio para establecer que está bien que esta propuesta vaya, pero vaya primero a un parlamento abierto, que se consulte a la ciudadanía si efectivamente esta iniciativa es válida o no. Sí, claro. Mira, de entrada, pues todo esto es importante que tenga la mayor difusión y la mayor discusión y lleguen a acuerdos. Ahorita que platicábamos con el diputado Villalobos, él mismo señalaba pues que en los partidos, al interior de los partidos, hay un principio de autodeterminación. Entonces, se podría pensar que esta propuesta del Partido Acción Nacional se extralimita en esta situación. Por eso es muy bueno que haya discusión, haya pues una mayor difusión entre la sociedad y se tome la mejor determinación. Pero también sobre esto, Nico, hoy este tema lo preguntaron allá en el púlpito de la Mañanera del Pueblo a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien de inmediato pues se mostró en contra de esta iniciativa de paridad de género. Dijo que no podrían intervenir con una iniciativa así en la vida interna de los partidos políticos. Entonces, es un tema, como lo platicábamos con el diputado Villalobos, cada partido busca llevar agua a su molino, descarrilar antes del juego, ganar en la mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues son temas que se deben de discutir de frente a los ciudadanos. Y en este sentido, Nico, el que haya enviado el alcalde de Juárez esta propuesta o esta inclusión de parlamento abierto es a unas horas de que pida licencia. Tú recordarás que la semana pasada anunció que el día miércoles 17 de junio, que es mañana, presentaría su licencia para separarse de su encargo como presidente municipal de Juárez, para ahora sí poder recorrer el estado y estar en condiciones de participar en este proceso interno para elegir al coordinador estatal de defensa de la 4. Pues debería esperarse unos minutitos, digo. Efectivamente, ya anunció desde la semana pasada que sería mañana 17 de junio cuando presentaría su licencia allá en Juárez, pero digo que se debe esperar unos minutos porque hoy la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, informó que junto con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista presentarán mañana la convocatoria para el proceso y con ello definir las denominadas coordinaciones estatales de la defensa de la transformación. En pocas palabras, mañana la presidenta nacional, Ariadna Montiel, dará a conocer cuáles son estas reglas, cómo le van a entrar, porque hay que recordar, Hugo, pues que según ellos, para el 22 de junio, debiera haber ya los coordinadores o coordinadoras de la famosa defensa de la transformación. Y ya con esta convocatoria ya vamos a ver las reglas del juego. Se van a ver los tiempos, se van a ver, no sé si en el caso de la misma convocatoria del día de mañana ya definan de una vez el género, porque ahí sí, los partidos políticos juegan pues con las 17 gobernaturas, mínimo, pienso yo, que van a presentar pues 9 candidaturas para mujeres. Así es. Y en este sentido, Nico, ya hay, en el caso de diversas... A las 11 de la mañana es la rueda de prensa. Sí, ya hay diversas personas que ocupaban cargos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que han estado pidiendo licencia para irse a contender por gobernaturas. Ahí está el caso de Nayarit, está el caso de Guerrero, están varios en esa situación. Entonces, pues mañana se va a ir develando un poco más estas reglas del juego por miras al 2027. Oye, Hugo, pues del otro lado, en el Partido de Acción Nacional, hoy llamó la atención, bueno, a mí me llamó la atención una rueda de prensa que dio el senador Mario Vázquez. Ahí, en esa rueda de prensa, pues no la entendí muy bien, pero ahí pidió que su partido, el Partido Acción Nacional,
sea consultado para la elección de candidatos. ¿Cómo ves? Ahora sí, él quiere que haya una consulta abierta, que todos los panistas participen para que digan quién es el candidato o candidata a los diferentes puestos de elección. Digo, en su momento, cuando él fue presidente del Partido de Acción Nacional, nunca consultó a las bases. En el momento cuando él fue designado como candidato al Senado, tampoco hubo consulta a las bases, pero ahora sí quiere la democracia dentro de su partido. Pues, ¿qué pasó? Mira, ¿De qué me perdí? De entrada, a este señor le gusta que se haga la ley en los bueyes de su compadre. Primero. Segundo, con esto, pues está enfrentando a la gobernadora del estado. Tercero. ¿Por qué? ¿Por qué está enfrentando? Mira, acuérdate tú que tenía la mano levantada para ser aspirante a la gubernatura. Ya vio que no le alcanzó. Entonces empezó a integrar a una serie de corrientes al interior del panismo y lo que él busca es convertirse en el coordinador de la campaña al alcalde de aquí de la capital. Pero, te digo, ahorita este tipo de expresiones pues es una situación natural del Partido de Acción Nacional. Pero conociendo al senador, pues todo tiene jiribilla. Es una forma de él de posicionarse y en una nada hasta quiera que le caiga de rebote la postulación. Aguas. Pues sí, una persona que no es muy democrática, como bien lo comentaste, ahora quiere que se haga la democracia. Pues bueno, 2 de la tarde con 27 minutos. Hugo, pues a lo que a la gente le interesa el fútbol. Sin duda, sí, ha sido el mundial de las sorpresas, ¿no? Claro que sí. Tantas sorpresas que hasta yo lo estoy siguiendo. Así es, y entre esas sorpresas tenemos todavía el anuncio de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en intensificar sus protestas. Acuérdate tú que lo habíamos comentado aquí ayer, de que les ha bajado 2-3 rayitas. Bueno, pues dijeron, no nos vamos de la Ciudad de México y vamos a fortalecer las manifestaciones en este tema de la Copa del Mundo. A ver cómo se... Los dejaron solos porque los demás que se manifestaron jueves pasado, ya no están. Curiosamente, horas antes se fueron. Así. Pero mira, en este momento se lleva a cabo el encuentro entre Francia y Senegal. ¿Cómo crees que van? Va ganando Senegal. 0-0. Ah, ok. Oye, pero de todas maneras, ayer España, igual. 0-0. O sea, los de los favoritos, España, Francia. Mira, es que entraron fríos, Nico. Entraron fríos. Híjole. Y más tarde, a ver cómo le va a Argentina. Argentina, hoy a las 7 de la tarde. ¿Contra? Pues, contra Argelia. Otro que partido que dirías tú, pues, sencillito y nada. Los argentinos, los africanos están dando muchas sorpresas. Los equipos africanos. Hoy, por cierto, hoy por la tarde, el juego de Argentina contra Argelia será ahí lo van a pasar ahí en la fiesta mundialista, ¿no? Ahí en la Plaza del Ángel, ¿no? Por si usted quiere asistir con su familia, pues está bueno, a las 7 de la tarde ya bajo el sol. A ver si ya está nublado. Pues no hay pronóstico para lluvia aquí en la ciudad de Chihuahua. Así es. Pero usted disfrute en un ambiente familiar. Pues te digo, sin duda, el fútbol de las sorpresas. De las sorpresas. ¿De las redes a la radio no traes nada? Pues solamente pues lo que acabas de comentar tú sobre el tema del mundial, los resultados que han tenido, equipos que han participado por primera ocasión o que han obtenido el primer punto en un mundial. O sea, hay equipos como este que comentas tú de España, Nico, un equipo millonario, una marca comercial que vale millones de euros contra una selección que comercialmente pues económica y da la sorpresa con un marcador a empate a 0. 2 de la tarde con 30 minutos. Gracias por haber estado con nosotros en este proyecto periodístico de Tronos y Cronos. Como siempre, un placer haber estado con ustedes y los esperamos mañana en punto de la 1:30 de la tarde. Agradecemos como siempre el valor de su preferencia y sí, pásela muy mundialista, disfrute los juegos, aproveche, disfrute a su familia. Nos vemos mañana en punto de la 1:30 de la tarde, si lo permite Dios, en todas partes. Pontexa. Exa FM presentó Lobo Noticias con Hugo Hernández y Nicolás Juárez. Te esperamos.